Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta mañana gloriosa. Acá está soleando y estamos en... estos días ha estado un poco nubladito, por eso hemos estado trabajando bonito en la huerta, pero hoy día, como es el Día del Señor, está soleando y está muy alegre el panorama, la ventana que el Señor nos pone entre lo verde y el sol. Que el Señor los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a muchos recordar un salmo precioso, muchos tal vez lo profundizamos por primera vez, porque es algo que ocurrió a una persona y trae muchas enseñanzas para nosotros. Así que voy a compartir el tema de hoy. Como saben ustedes, mi esposo está un poco malito y Dios mediante la próxima semana, él nos estará acompañando continuamente. Bien, voy a compartir. Bien, hermanos, son las 11:08. Espero terminar no muy rápido ni muy lento, pero de la manera que todos podamos ser bendecidos y comprender. El título de esta mañana, yo siempre pongo títulos a los temas porque me identifico, porque busco que el título me lleve a mí misma, en primer lugar, a entenderlo, a lo que quiero aprender, ¿no? Habla sobre el arrepentimiento y la plegaria, cuando este personaje pedía purificación, purificación para su vida. Para esto vamos a hablar de un hermoso salmos que debe ser creo que para todo adventista del séptimo día, un salmos que podamos llevar a tener una experiencia en nuestro corazón para poder entender por qué este salmos, por qué el que escribió el salmos llegó a expresar con tanta profundidad, sinceridad, desesperación a ratos, lo que se escribió. Vamos a aprender el Salmo 51. El Salmo 51 nos dice así. No vamos a leer todo el Salmos, pero vamos a leer algunos textos principales que pasó en el tiempo de quien escribió este Salmos, ¿no? Ustedes ya saben quién escribió, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: ten piedad de mí, oh Dios, oh Supremo, dice, conforme a qué, a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le pide el salmista? Borra mis rebeliones. Pero nosotros vemos acá que el primer texto, la primera expresión del salmista es con confianza a la persona, al ser que le está hablando. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, porque conoce mucho a este personaje que es Dios, que sabe que es misericordioso y le pide: borra mis rebeliones. Vamos a leer también el 2, dice: lávame. Lávame, Salmos 51:2. Lávame más y más de mi maldad, no de lo que me hacen los demás, sino de lo que sale de mí. Y límpiame de mi pecado, dice el salmista. Y el 3 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento primario de este personaje resalta también. El 4 nos dice: contra ti. ¿Por qué? Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos de quién? Del creador, del dador de la vida. Porque nosotros, hermanos,
Vemos que aquí el salmista pudo esconderse para hacer lo malo ante los ojos de Dios. No pudo esconderse, por más que lo haya hecho debajo de una casa, de un techo, no puede esconderse. Por eso dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y para terminar esta parte de textos, nos habla del texto 7, que dice, por lo tanto, purifícame con hisopo. Nosotros sabemos y usamos el hisopo para limpiar cosas, ¿verdad? También en la huerta usamos el hisopo para polinizar, porque cogemos con cuidado el polen de una flor macho y lo ponemos a la flor hembra. El hisopo ayuda a sacar lo profundo que está en algún lugar. Entonces, acá le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, otra vez dice, y seré más blanco que la nieve. Hermoso, ¿verdad? Hay más expresiones en el Salmo 51 que son un rico material para poder entender lo que le pasó al salmista, que es ¿quién? Es definitivamente el rey David, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído lo que le pasó al rey David? ¿Cuántas veces lo hemos comparado con nuestra vida? Pero en este momento es la expresión del músico principal, el Salmo de David, el rey David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y le expuso su pecado, hermanos. Después que él hizo lo que quiso, viene el profeta y le expone el pecado. Siempre va a ser así. En el tiempo que el rey no fue a la guerra, estuvo caminando en su palacio y dejó correr la imaginación en lo que observaba. No refrenó su mirada, mis hermanos, y un deseo le llevó a otro y terminó corrompiendo primero la mente y todo el ser de ese hijo íntegro que Dios había elegido, ¿verdad? Para que sea rey, que amaba a su Dios. Él no fue a la guerra. Fue en el tiempo cuando ya había dejado de ir a las guerras. Estaba desocupado. Estaba, por así decirse, en relajo, en reposo, en descanso, caminando, distrayéndose. Y muchas veces, hermanos, la falta de la ocupación nos lleva poco a poco a tener la observancia del pecado primero en nuestra mente y después en nuestros deseos, y por lo tanto terminamos en actos. Nuestro querido ejemplo de rey, de que era el siervo amado del Señor, también estuvo en un tiempo de ocio. Y en ese tiempo de ocio vemos aquí en el pasado, en el tiempo del rey David, que se quedó sin trabajo y estaba observando en el balcón de su palacio lo que no debía observar. Por lo tanto, se apagó la pantalla, la batería estaba. Por lo tanto, él terminó, ¿qué terminó? Obedeciendo los dictámenes de sus pensamientos. Bien. Un ratito. Acá está. Dios lo amó tanto, mis hermanos, Dios lo amó tanto que le mandó un mensaje que él sí supo recepcionar con humillación y verdadero arrepentimiento. Hermanos, era un rey. Él podía decir, ¿qué me vienes a decir tú esto a mí? Yo soy el rey. Yo tengo sabiduría, yo juzgo sobre muchos súbditos. Pero hermanos, a pesar de que era el rey, él primero era un hijo del Señor. Y recuerden que David, tan muchachito, aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprendió a depender de quién, de Dios cuando cuidaba a sus ovejitas, ¿verdad? Entonces, como Dios lo amó tanto, mandó al profeta. Mandó al profeta para que le dé el mensaje certero a su corazón. Él sí supo recepcionar con humillación y verdadero arrepentimiento
porque vemos que en su reacción, ¿cuál fue la primera reacción que tuvo él? Se tiró al piso, mis hermanos, y dice, puesto su rostro en tierra, él tuvo reconocimiento de la infinita misericordia y la piedad de Dios. Él sabía y conocía el amor del Señor por sus hijos, ¿verdad? Entonces, no hubo ningún orgullo en su corazón, ninguno diciendo, ya la malogré, ya para qué voy a ir a Dios. No, él inmediatamente reconoció el mensaje por el medio del profeta Natán que venía de Dios, y él, humillado en tierra, rostro puesto en tierra, en el polvo, clamó y clamó por su misericordia. Por eso dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo ante tus ojos, mi Señor, ¿no? Entonces, porque estas expresiones del Salmo 51 expresan cuánto conocía David a su creador, cuánto conocía David al Señor. ¿Y ese es el resultado de qué, mis hermanos? De una larga y estrecha comunicación con su Padre Celestial. Vamos a comentar un poquito más. Dice, el principio eterno de este relato, ¿cuál es el principio? Es la piedad del cielo, el amor de Dios hacia sus hijos, que aunque sus pecados sean horrendos, Dios tiene más amor por su creador. En el Salmo 51 podemos ver, porque registra, nosotros sabemos en la historia, que David no solo está pidiendo por un pecado, no solamente porque miró lo que no debió ver, no solamente porque luego de mirar deseó, sino porque luego mandó llamar a Betsabé y luego tuvo intenciones de hacer lo malo con ella y luego trató de ver la manera cómo solucionar el problema de la consecuencia del pecado que fue el embarazo. Y después comenzó a tramar otro pecado, que fue traer a su esposo para poder empujarlo a justificar el embarazo. Y como no podía porque Urías era fiel al Señor, terminó como ocultando las intenciones de asesinato, ¿verdad? Primero asesinato y después ocultando las intenciones de asesinato. Hermanos, vemos que un pecado nos lleva a otro, nos lleva a otro y nos lleva a otro. Y el pecado de un rey, de quien tú crees que es tu ejemplo, el pecado de alguien que te dirige como pueblo, es desconsolador, ¿verdad? Tú esperas que esa persona haga lo correcto siempre, como esperaba el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, que Moisés siempre haga lo correcto. Y Moisés propiamente lo hizo. Su única equivocación fue tirar la vara para que salga el agua con fuerza y no hablarle, pedirle. Pero no vieron en él un ejemplo de inmoralidad, ¿verdad? En cambio, en el rey David vemos eso y es doloroso para nosotros ver esa parte. Pero la gran enseñanza del Salmo 51 y el caso de David es que es mucho más grande la piedad del cielo, es mucho más grande el amor de Dios, porque Dios ama a la creación que él tiene y que era David en ese momento, ¿verdad? Por eso vamos a recordar esta parte que dice, el amor todo lo perdona, solo hay que arrepentirse y pedirlo. El Señor está dispuesto a perdonar a todo ser viviente, a todo hijo suyo, que sea mundano o cristiano, pero que en el momento que reconoce su pecado, aunque no tenga años de cristiano, se arrepienta y lo pida con toda su fuerza. El Señor le otorga su don. Recordamos por eso que después que David pide y David tuvo una estrecha comunión con el Señor porque vivió años de ¿qué? De conversación, de relatos, de experiencias cuando él cuidaba las ovejas, lleno de alegría cuando el Señor le respondía. Miren lo que él le dice en el Salmo 51, 8 y 12. Hazme oír gozo, le dice, hazme oír gozo y
alegría, porque en ese momento, ¿cómo se sentía David, hermanos? Estaba triste. Cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, cuando hacemos lo malo tal vez a una persona, nos desfogamos en ese momento, pero después hay tristeza en nuestro corazón, hermanos. David estaba triste, ¿por qué? Porque ofendió al Señor, porque dañó al Señor, porque pecó, porque entristeció al Señor. Y le dice, después de pedirle, límpiame, lávame, purifícame, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán, ¿qué cosa? Los huesos que has abatido. ¿Por qué se siente abatido, David? ¿Por qué se sentía abatido? Por la ofensa que le había hecho al Padre, ¿verdad? Porque había violado la ley de Dios. Y cuando uno viola la ley del Señor, viene consecuencias y abatimiento. Dice que has abatido, no porque el Señor le haya puesto ese abatimiento a propósito, sino porque fue consecuencia de violar su santa palabra. Y el 12, mire lo que le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué le dice vuélveme, hermanos? Porque David lo había experimentado desde su niñez, desde su adolescencia, desde que era un pequeño muchachito de alrededor de 17 años, con la fe fuerte y el gozo de que el Señor estaba con él para poder enfrentarse a Goliat. Hermanos, él pide, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué más quiere que le devuelva? El espíritu noble, porque el Señor le regaló a él el espíritu noble que le sustentaba. Entonces, el Señor le había dado gozo, le había dado salvación, le había dado nobleza que le sustentaba. ¿Y lo había perdido en qué? En un momento de descuido, en un momento de ociosa expectativa sobre su balcón, ¿verdad? Y en ese momento él perdió todo lo que tenía. Y no hablamos de riquezas, porque el puesto de rey lo seguía teniendo, sino de lo más importante, que era la comunión con el Padre. Acuérdense que nuestro Señor Jesús nunca pecó. A pesar de eso, estuvo colgado en un madero por ti y por mí. Pero lo que más le dolía a nuestro Señor Jesús era separarse del Padre. Por eso no quería morir, ¿verdad? No quería, hágase tu voluntad y no la mía. Se sometió. Pero después dijo en la cruz, Elí, Elí, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso nuestro Señor Jesús? Porque en ese momento, mis queridos hermanos, Él sintió el peso del pecado sobre su cuerpo, la muerte que lo arrancaba de la vida, porque era la consecuencia, era el resultado, era el pago para todos nosotros. Y nuestro Señor Jesús sintió la separación del Padre. En este momento, David también sintió la separación del Padre, porque le dice, vuélveme el gozo de la salvación. Así como el rey David, todos nosotros, mis queridos hermanos, hemos vivido y podemos todavía, tal vez en este momento, estar en una crisis de culpabilidad por causa del pecado en nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces tantas personas, asesinos, tantas personas que violaron niños, viven una vida desgraciada porque su conciencia les carcome, porque tienen años y años que no piden perdón, tanto a Dios como a quien ofendieron, a quien dañaron, a quien malograron la vida. Entonces, tienen una crisis de culpabilidad, sea el pecado grande, sea el pecado mediano, entre comillas digo, ¿no? Mediano, o un pequeño pecado, que nadie lo sabe y está guardado en mi corazón. Un secreto, un pecado acariciado. Pero nos lleva y nos acompaña la culpabilidad, ¿verdad? La culpabilidad. Y en esta mañana, en los minutos que nos quedan, espero no demorar mucho, vamos a recordar para algunos y conocer para otros, o profundizar, mejor dicho, que es el caso que me tocó a mí, que me maravillé con la palabra, por eso es que decidí compartir esto con ustedes.
es las soluciones que el Señor tiene para todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que le pasó al rey David nos ha pasado a nosotros. No, no me refiero a ser rey, no me refiero a tener esa posición, me refiero a la culpabilidad de que en un momento de ociosa expectativa miramos por el balcón de nuestra vida y deseamos lo que no hemos deseado. Hemos codiciado lo que no hemos debido codiciar. Hemos acercado nuestra mano para poder tomar lo que no debíamos haber tomado, haber gozado del pecado, haber disfrutado, haber maquinado, esconderlo, lo que fuera, y luego el Señor nos manda el profeta, la palabra del Señor, los testimonios de la hermana Huay, y nos muestra el pecado. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Con seriedad? ¿Con orgullo? ¿Con indiferencia? ¿Haciendo de cuenta que no fue conmigo? ¿O hemos reaccionado como David? Puesto inmediatamente rostro en piso y decir, Señor, perdóname. Te he hecho doler el corazón, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos y solo contra ti he pecado. ¿Cómo hemos reaccionado, mis hermanos? Solo nosotros sabemos cómo hemos reaccionado y solo nosotros sabemos cómo estamos reaccionando, porque pecamos constantemente, ¿verdad? Y de repente tuvimos buena comunión con el Señor y sentimos el perdón del Señor, pero pasó un tiempo de madurez en nuestra vida espiritual y hemos vuelto a pecar en otras circunstancias, o tal vez la misma debilidad, pero de otra forma. El Señor nos regala sus soluciones tanto en la Biblia, pero el día de hoy, junto con la Biblia, voy a compartir un libro maravilloso en el cual cada uno de nosotros tenemos, yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a reflexionar en el camino a Cristo en el capítulo, no todo el capítulo 6, solamente en la página 49, solamente en la página 49. ¿Sí? ¿Qué bendiciones vamos a sacar de esta página? Más bendiciones del capítulo completo. El título de este capítulo es Maravillas obradas por la fe. Maravillas obradas por la fe relacionadas a lo que le ocurrió al rey David. Comencemos. Dice, a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado. Hermanos, ¿qué le pasó al rey David? Cuando el rey David fue puesto los lentes, porque los lentes sirven para ver mejor, y los lentes se le considera al espíritu de profecía, que tiene el don profético. Cuando el don profético, no en libro, sino audible y físicamente se presentó ante el rey David por medio del profeta Natán, él escuchó el don de profecía que le decía todo lo que había hecho con la corderita, ¿verdad? Entonces dice, leamos ahora sí, recordando lo de David, a medida que la conciencia de él, ahora nuestra, ha sido vivificada. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando lo practicamos y disfrutamos constantemente, ¿qué nos hace? Nos va matando en vida, ¿verdad? Por eso los fariseos les decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque estás muerto, pero crees que vives, estás blanqueado, sepulcro. A medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el profeta, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El profeta comenzó a hablar y el Espíritu Santo lo vivificó. Habéis visto algo de la perversidad del pecado. David en ese momento vio la perversidad de su pecado, hermanos, la gravedad de su pecado. ¿Qué más vio? Vio el poder del pecado, que había gobernado su mente para tramar una y otra cosa, ¿verdad? Para planificar el pecado. Vio la culpabilidad de su pecado. ¿Qué más vio? Su miseria, porque en ese momento se sentía miserable de su pecado. Vio la miserable condición en la que estaban. Y lo miráis
con aborrecimiento. En ese momento que él se tiró al suelo, se dio cuenta de todo. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, una vez que el Espíritu Santo nos hace ver el pecado, lo miramos como al pecado. ¿Con deseo como antes? ¿Con amor, con ganas de volver a hacerlo? ¿O con aborrecimiento? Con aborrecimiento, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Veis que el pecado os ha separado de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. ¿Qué hizo el pecado? El pecado te separó. ¿Te diste cuenta que te ha separado de Dios y que estás en la servidumbre del poder de Satanás? Hay un signo de interrogación ahí. ¿De qué manera nos separamos de Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo nos separamos de Dios, hermanos? Vamos a buscar un texto bíblico en el libro de Isaías. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mi Dios y yo se separa por mis pecados, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Qué terrible que tú le hables a la persona que amas y esta persona no te contesta. A mí, de verdad, eso me duele mucho cuando alguien que amo me hace eso. Pero mucho más es que esta persona no solamente no te conteste, sino rechace o voltee su rostro para no verte. Mucho peor debe ser que nuestro Dios aleje su rostro de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Nuestros pecados. Dice más, volviendo a la cita del camino a Cristo. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto más comprendéis vuestra impotencia. Nosotros somos incapaces de regresar al estado de comunión con Dios por nuestra propia cuenta, hermanos. Dice, vuestros motivos son impuros cuando pecamos, ¿verdad? Cuando planeamos el pecado, vuestros motivos son impuros. Vuestros corazones están corruptos, dice la Escritura, la inspiración. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Cuando el Espíritu Santo entra y va haciéndote reconocer, te das cuenta que lo hiciste por egoísmo y por complacer el pecado. Miren lo que dice Salmos 51:3. Regresamos a leer esto. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce que es por egoísmo, que es por pecar. Y el salmista fue preciso al escribir esto. También nos dice en Salmos 53, he aquí, 5, faltó corregir ahí. He aquí en maldad he sido formado, porque él reconoció, como todos nosotros tenemos que reconocer, que en nosotros, ¿qué es más fácil que salga? ¿Lo bueno o lo malo? Cuando son bebitos y están jugando con otro, yo sé que el bebito da todo, pero llega un momento que quitas su juguetito al otro, ¿verdad? Tenemos la tendencia, hermanos, tenemos la tendencia a hacer lo malo más rápido. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El reconocimiento de que realmente todo lo bueno que sale de nosotros es obra de Dios. ¿Qué más dice la cita de Camino a Cristo? Ansiáis ser perdonados, limpiados y liberados, ¿verdad? Entonces, esta cita de Camino a Cristo, mire, se complementa con el Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es las mismas sensaciones que tuvo el rey David. Y en el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. No mires mis pecados y borra todas mis maldades. El deseo anheloso que tenía el rey David y nosotros que debemos tener para que el Señor definitivamente borre nuestros pecados. No posterguemos esa petición, mis hermanos. Se nos hace una pregunta en el libro. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios? ¿Qué es lo que decía el rey David? Devuélveme el gozo de ¿qué?
de la salvación. Cuando estamos en armonía con Dios, tenemos gozo y la semejanza a Él. Porque ¿a quién tenemos que asemejarnos, hermanos? ¿A quién tenemos hasta que seamos, dice, a la imagen y la estatura de la plenitud de quién? De Cristo, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza a Él? ¿Qué podemos hacer? Lo que necesitáis, mis hermanos, es paz. ¿Qué es lo que más necesitamos cuando estamos en un pecado fuerte? Cuando tenemos una aflicción, cuando el remordimiento está en nuestra mente, cuando tenemos una depresión, cuando estamos como Elías, escapando del Señor, porque creemos que estamos solos. ¿Qué es lo que queremos tener, mis hermanos? Cuando el corazón abate, llora, está angustiado, cuando tenemos un enfermo de gravedad de muerte, ¿qué queremos? Lo que necesitáis es paz, mis hermanos. ¿Qué más necesitamos? Dice la inspiración. ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Necesitamos perdón del Señor. Necesitamos la paz, vuelvo a repetir, y el amor del cielo en el alma. Cuando nosotros nos sentimos queridos, amados, perdonados, pues la paz del cielo regresa a nuestro corazón, o tal vez nunca lo sentimos y queremos sentir por primera vez la verdadera paz que solo Dios nos puede otorgar. Por eso recordamos lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque ¿quién te sustenta? Solo el espíritu noble del Señor. El Señor es pura nobleza, puro amor. ¿Ok? Pero su amor y su nobleza nos lleva a que Él nos manifieste o nos dirija con mano firme también, porque dice que su trono, en su trono, su reino, el trono donde se sienta el Señor, ¿qué está mezclado? ¿El amor y qué? El amor y su justicia. No lo puse aquí, pero para los que lo quieren tener y apuntar, Dios permita que me acuerde fácilmente. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Pero el versículo específicamente dice que su cimiento está sentada entre el trono, es su justicia y la verdad. Si alguien lo encuentra, me ayuda. Ahorita yo lo tenía marcado. Y ahorita no está en la marca y no quiero demorar. Y yo creo que sí está por acá, solo que se me está pasando. Muy bien. Está en Salmos 119, pero me falta encontrar en qué partecita está. Pero 142. Bueno, el 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Pero el texto que yo digo es cuando él habla de que su trono es la justicia y la verdad. Entonces, el Señor junta la justicia y la verdad. La justicia y la misericordia es el cimiento de su trono. Esos son, ¿ah? Ay, gracias. 89. Sí, está marcado. Acá está. Está bien. Salmos 89, 14. Gracias, hijito. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hermoso, ¿verdad? Justicia y juicio. Justicia y juicio es el cimiento del trono, pero va mezclado con la misericordia y la verdad, porque el Señor siempre va a decir la verdad, siempre va a ser misericordioso, siempre va a ser justo, siempre va a ser veraz. Bien,
Salmos 89, 14, que no se me olvide otra vez. Bien, junto con eso también nos viene el Salmo 119, 165, porque ¿qué nos trae esto? La pregunta es, aquí, mucha paz tienen los que aman tu ley. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vemos el clamor y el anhelo que tenía David por tener gozo, paz, tranquilidad, tener nobleza de corazón y todo eso. ¿Cómo obtenemos eso? Justamente lo que nos dice Salmo 119, 164. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El Señor nos dice que la solución es la paz. ¿Cómo obtenemos la paz? Por medio de amar su ley, por medio de respetar y amarlo al Señor. Cuando nosotros amamos al Señor, amamos su ley y por lo tanto nuestros pies no tropezarán. Nosotros regresamos a estar en una comunión con el Señor. ¿Y cómo se encuentra esa paz? ¿Cómo se encuentra esa paz? En estos momentos vamos a ver cuánto nos cuesta esa paz. Regresamos a la cita del Camino a Cristo, la página 49, que nos dice, no se les puede comprar con dinero. La inteligencia no los pueden obtener. La sabiduría no los pueden alcanzar. Nunca podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Eso es la falla que muchas veces hemos tenido cuando erramos y tratamos de corregirnos por nuestro propio medio o tratar de esforzarnos a cambiar nuestro carácter por nuestra propia, yo voy a hacer, a partir de ahora voy a hacer esto, pero no lo hacemos en la unión con el Señor, así como el Señor junta la misericordia con la justicia, nosotros tenemos que juntar nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Por eso es que dice que ningún dinero no se le puede comprar con dinero, ni la inteligencia, ni la sabiduría se puede alcanzar con dinero. Nunca podemos esperar conseguir por nuestros propios esfuerzos. Mas Dios os lo ofrece, hermanos, como un don, sin dinero y sin precio. Se refiere a un dinero físico, porque sí tuvo un precio, ¿verdad? Un precio valioso. Isaías 55:1 nos dice esto. A todos los sedientos, ¿tú estás sediento del Señor? La conciencia por tu pecado o por el pecado acariciado, por la consecuencia de lo que hiciste, te está martirizando y tienes crisis de remordimiento. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, dice el Señor, comprad sin dinero y sin precio, ni vino, ni leche. ¿Por qué? Porque el Señor te lo regala. Tú no diste nada, Él te regala y te dio esa recompensa por medio de su sangre. Dice, son vuestros, con tal que extendáis la mano para tomarlos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos, ¿cómo dice el título? Ay, mi camino a Cristo está allá. El título decía, más fuerte, maravillas obradas por la fe, ¿verdad? Maravillas obradas por la fe. Y acá nos dice que nosotros tenemos que extender nuestras manos y tomarla por fe. Porque todo aquel que extiende la mano para tomar la bendición del Señor, el Señor les dice esto, Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos, hermanos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como lana quedarán. ¿Y cómo es la lana? ¿Cómo es la nieve? ¿Cómo es las nubes? Los que hemos ido por avión y hemos podido volar por encima de las nubes, ¿cómo es? Hemos visto, hermanos, que tiene un blancor excelente, brilloso. ¿Crees que todo tu pecado
crees que todo lo que hiciste, tal vez lo que en algún momento antes de conocer al Señor maquinaste, o aún conociéndolo, ocultaste, puede llegar a ser blanco más que la lana, más que la nieve? Ese pecado rojo, manchado, negro, asqueroso, pueda ser transformado. ¿Lo crees? Pues lo maravilloso de la gracia del Señor es que actuemos por fe y lo creas. Y que en este momento puedas creer que el Señor te transforma a la misma condición del Señor Jesús. Y todos nos vemos ante Jesús como una cosa chiquitita, que no estamos ni a la punta de los pies. Pero la promesa es esa. Eso, vuelvo a repetir, como dije ayer, es la justificación por la fe. Que el Señor Jesús gratuitamente te da su manto más blanco que la nieve, porque se lo pides. También vamos a leer Ezequiel 32, 26, que dice, también os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros, que es lo que a nosotros nos falta, hermanos. Y que cada día nosotros tenemos que aprender, así como, Señor, perdona mis pecados, tiene que ser el pan de cada día. Cuando decimos bendice esos alimentos, cada día decirle, Señor, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha ofrecido, dice Ezequiel, también os daré. ¿Quién lo dice? ¿Un personaje o el Todopoderoso? El Todopoderoso dice que tiene el poder y la capacidad y quiere cambiar tu corazón. Y no solamente cambiar tu corazón, te quiere dar un espíritu nuevo dentro de ti. Por eso vamos a leer este gran texto, terminando el Salmos 51, 10 y 11, que es lo que hemos estado estudiando hoy. Crea en mí, oh Dios, dice la Escritura, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que son cosas que nosotros pedimos. Nosotros, aquí está el escrito, está para pedir. Crea, forma, Señor, en mi corazón un corazón limpio. Y renueva, Señor, mi espíritu, que mi espíritu no es recto, mi espíritu se corrompe, mi espíritu se desvía, mi espíritu se va por todos los lados, mi espíritu divaga, mi espíritu quiere complacer los deseos de la carne. Y el Señor te responde, yo te daré ese corazón nuevo, yo te daré el espíritu nuevo. ¿No hay un amén, hermanos? Hay un texto para pedir y hay un texto que nos responde. Amén, amén. Y el Señor en este momento, en este preciso momento, está con nosotros en un lugar donde es tu ayudador, es tu abogado, es tu intercesor, está en el mejor momento de nuestros días, que es la intercesión por nuestras oraciones, por tus pecados. Está delante del Padre. Aquí vemos en la figura que está el sumo sacerdote frente a las dos estatuas, pero nuestro Señor Jesús está de frente ante el Padre y no con sangre ajena, mis hermanos, no con sangre de macho cabrío ni de corderos. Está con sus propias muestras de sus manos. Dice el deseado de todas las gentes que Él muestra sus manos, muestra sus heridas, muestra su costado y le dice al Padre, yo, por mi sacrificio, por mi sangre, perdona el pecado de Rocío, perdona el pecado de Purífica, perdona el pecado de Celide, perdona el pecado de Jessica, de Dina, de Giovanna, de Oscar, de todos los que estemos aquí presentes y en todas partes del mundo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús te ama tanto y me ama tanto, que aún a pesar de lo ingratos que somos con Él, Él quiere seguir trabajando con nosotros. ¿No hay un amén? Él quiere seguir. Amén. Amén, Jessica. Él quiere seguir trabajando en tu reconciliación con Él para que luego seas un instrumento de ¿qué?
de comunicación, como dijimos ayer, de gracia recibimos, os damos de gracia. Que el Señor te bendiga ricamente en esta hora, ricamente en esta hora, para que puedas recibir la salvación, el gozo de la salvación, para que el Señor pueda darte ese gozo. Y si antes lo tuviste, que te devuelva el gozo, pero con mayor gozo, con mayor fuerza. Así que el Señor te bendiga grandemente en este culto de mañana y te tenga en el seno de su protección. Gracias.